Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Conociendo al Espíritu Santo y compartiremos la segunda parte del tema No agravie al Espíritu Santo. Tú nos creaste con un propósito. No agravie al Espíritu Santo es el tema de esta mañana. Está con nosotros, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Hola, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. Y les recordamos que el tema de hoy y los que hemos emitido en este espacio radial los puede escuchar nuevamente y recomendar, ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. Si desea, también puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. En el programa anterior se compartieron 3 principios que usted y yo debemos poner en práctica para no agraviar al Espíritu Santo. Recordando que agraviar está relacionado con entristecer y ofender. ¿Cómo no agraviar al Espíritu Santo de Dios? No coquetee con el pecado. Segundo, no caiga en desamor hacia el Espíritu Santo. Y tercer principio, no practique la idolatría. Y con respecto a la idolatría, es tan grave para Dios que los primeros 4 mandamientos del Decálogo tienen que ver con cuidarnos de este pecado. Sí, así es, Beatriz. Éxodo 23 dice, no tengas otros dioses además de mí. Este mandamiento es claro en no permitir que haya un Dios con minúscula u otro Dios en nuestra vida aparte de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar, buenos días, Beatriz, y buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. En la sociedad actual ya no es común ver que la gente adore a ídolos elaborados de yeso u otros materiales visibles, ya que pues el último aspecto que usted tocó en el programa anterior fue que la idolatría también agravia al Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no nos comparte cómo se practica hoy la idolatría en esta sociedad del siglo XXI? Bueno, Oscar, como usted lo dice, al menos los cristianos en la actualidad no tenemos ídolos de fundición, o de madera o de cerámica. Tampoco cargamos crucifijos ni imágenes de santos, ¿no? Pero tristemente el pecado de la idolatría sí está dominando a muchos cristianos. Recordemos que un ídolo es todo lo que desplaza el señorío de Cristo en nuestro corazón. Algunos cristianos podríamos decir que aparcan su ídolo en el garaje de su casa por las noches. Otros encienden su ídolo y lo canalean cada vez que tienen oportunidad. Otros miran a su ídolo frente a unos espejos mientras levantan unas pesas o mientras están en una caminadora o en una bicicleta estática. Otros sienten un inmenso placer al ver a su ídolo rodar en una gramilla de una cancha. Otros guardan su ídolo en lugares seguros como cajas fuertes o entidades bancarias. Otros contemplan a su ídolo viendo imágenes sensuales y pervertidas en la red o en revistas. Hoy por hoy, Oscar, los ídolos son ocultos. Nadie los ve. Están sentados en el trono del corazón y al parecer pues a nadie le incomoda. Inclusive podría decir que para muchos pastores su ídolo es la multitud que los escucha, el templo que han construido o el auditorio, los instrumentos o quizás su equipo ministerial se les ha convertido en su ídolo. Al igual que muchas congregaciones están sufriendo de pastolatría. Si no es con el pastor, entonces la predicación no vale o no sirve, la llamada no es importante, el consejo que se le da de pronto no es tan sabio,
Mejor dicho, si el pastor no está, entonces el grupo pequeño o la célula no es valiosa, el ayuno o estudio bíblico no sirve. Yo creo que Dios tendrá que derribar a muchos dagones en estos días, así como cuando fue atrapada el arca del pacto y fue llevada por los filisteos. Cuando el arca del pacto estuvo frente al dios Dagón, el dios Dagón cayó de bruces. Pues yo creo que el Señor también derribará a muchos dagones en estos días. Y hablando de personas, estimado oyente, podemos recordar que el novio o la novia podría ser también un ídolo. También podría ser el esposo o la esposa, los hijos o los papás, inclusive hasta una mascota, ¿no? Podría ser un ídolo. Y hasta en mi propio trabajo también. Exacto. De no tener cuidado, pues cualquier persona podría convertírsenos a nosotros en un ídolo. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo, pastor, si caemos en idolatría? Bueno, piense por un momento en cómo se sentiría usted, Beatriz, o estimado oyente, si viera a la persona que usted ama en los brazos de otro. Bastante dolida, ¿cierto? Decepcionada, sí. Es más, siendo usted casado o casada, piense en cómo se sentiría usted si viera a su cónyuge en una relación íntima con otra persona. Una gran puñalada pues emocional atravesaría su corazón. Por eso es tan grave la idolatría. Por eso la idolatría agravia al Espíritu Santo, porque es darle a algo que no se lo merece lo que merece únicamente Dios. Muy bien, continuemos entonces con estos 5 principios que usted decidió compartir sobre cómo no agraviar al Espíritu Santo de Dios. Vamos entonces con el 4.º principio para no agraviar al Espíritu Santo. El 4.º principio es: no sea rebelde. Dice Isaías 30, del 1 al 2. El Señor ha dictado esta sentencia: ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Bueno, la rebeldía es definida en el diccionario de la siguiente manera: comportamiento opuesto e intencionado a lo requerido. Eso es idolatría. Entonces la rebelión es un estado de dureza frente a la palabra de Dios que ya conocemos. Es quizás el estado más lamentable al que puede llegar un cristiano. Obviamente este gravísimo pecado también pues agravia al Espíritu Santo de Dios, porque es conocer lo que Dios quiere y aún a sabiendas de eso no hacerlo. Según el versículo que nos acaba de leer, ¿qué hicieron los hijos rebeldes? Bueno, ubicar los hijos rebeldes, aquí está hablando del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo del pacto. ¿Qué hicieron ellos? Ejecutaron planes que no eran los planes de Dios. Ellos hicieron alianzas contrarias al Espíritu de Dios, amontonaron pecado sobre pecado, o sea, hicieron y siguieron haciendo. Ellos se devolvieron a Egipto, cosa que tenía prohibido Israel, y ellos se acogieron a la protección de Faraón porque dudaban de que Dios quizás los pudiera ayudar, y se refugiaron entonces a la sombra de Egipto. Llegar al estado de rebelión pues es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Más bien la rebelión se origina cuando una y otra vez nosotros escuchamos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero aún así decidimos no hacerlo, decidimos hacer lo contrario. ¿Cuáles son las características de una persona rebelde? Una persona rebelde sigue sus malos caminos creyendo que son buenos. Vea lo que dice Isaías 65:2. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino siguiendo sus propias ideas. O sea, cuando yo creo tener la razón, inclusive yo puedo estar cayendo en rebeldía. ¿Qué más hace un pueblo rebelde o qué caracteriza a un pueblo rebelde? El pueblo rebelde es aquel que se descarría y que actúa con infidelidad. Jeremías 5:23 dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se ha descarriado, ha sido infiel. Un pueblo rebelde, la característica de un pueblo rebelde es que ese pueblo es altivo y orgulloso. Una persona altiva, una persona orgullosa, por lo general es una persona rebelde. Jeremías 49:4 dice: ¿por qué te jactas de tus valles, de tus fértiles valles, hija rebelde, que confías en tus tesoros y dices: ¿quién me atacará?
Así que cuando nosotros hacemos alarde de las capacidades que tenemos, de los dones o talentos que Dios nos ha dado, podríamos estar cayendo también en el pecado de la rebelión. Un pueblo rebelde es aquel que se subleva contra Dios, o una persona rebelde es aquella que se subleva contra Dios. Ezequiel 2:3 dice: me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hizo el pueblo de Israel? Pues desobedeciendo al Señor. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues nuevamente, cuando sabemos lo que Dios quiere y decidimos, por el contrario, hacer nuestra voluntad. Y otra característica es que una persona o un pueblo rebelde no acepta razones, no acepta argumentos. Ezequiel 12:2 dice: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Usted, Oscar, ha visto a esas personas que se les dice algo, pero ellos siempre tienen una respuesta, o sea, no aceptan razones ni argumentos. Sí, son, como se dice hoy, testarudos. Testarudos, como dice la vieja popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es característica de una persona rebelde. Pastor, algunos cristianos piensan que saldrán con la suya a pesar de su rebeldía, o sea que no van a sufrir ningún tipo de consecuencia. ¿Qué opina al respecto? Vea, lo más tonto y lo más absurdo es que la persona rebelde crea eso, que se va a salir con la suya. Precisamente esto fue lo que le pasó a Israel en Isaías 30, que fue el versículo que estábamos leyendo, 30 del 1 al 2. Ahora permítame entonces leerles la sentencia que el Señor dictó contra ellos, porque no termina ahí el pasaje. Eso fue el versículo 1 y 2, vamos a leer del 3 al 5. Isaías 30 del 3 al 5. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto su humillación. Aunque en Zoán tengan funcionarios y en Janés hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que le resulta inútil, que no le brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Yo les tengo una buena noticia a los hijos rebeldes. Ningún rebelde se sale con la suya. Dios va a reprender a los hijos rebeldes. El hijo rebelde va a conocer la disciplina amorosa pero firme del Señor. Dios mismo se encargará de corregir a los hijos rebeldes. Dice Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu, por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Esta fue la razón por la que Pablo les escribió a los Gálatas: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Yo oro al Señor para que en ninguno de nosotros pues haya esa clase de rebeldía, que en nosotros no se cumplan las palabras que el mártir Esteban le dijo a quienes se convirtieron en sus verdugos. Hechos 7:51 dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Aunque los ancianos de Israel pues escucharon al mejor predicador de su época, rechazaron sus palabras. Así le pasa hoy día a muchos en las iglesias. Y aquí está hablando de, Esteban decía que ellos resistían al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo tan igual como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Qué le aconsejaría al cristiano que sabe que está actuando en rebeldía? Bueno, yo le diría, deje su rebeldía, decida tener un corazón dócil delante de Dios. Obedezca, sea que le guste o sea que no le guste. Obedezca, sea que le parezca o así no le parezca. Busque al Señor, sea que tenga ganas o así no las tenga. Adore al Señor, sea que lo sienta o no lo sienta. En últimas, pues corte con el pecado inmediatamente. Abandone el adulterio ahora mismo. Deje la masturbación. Renuncie a la pornografía. Perdone si tiene a alguien que perdonar. Sea justo usted en el pago. No robe en su empresa. Deje la coquetería. Deje de cuestionar a Dios. Esos son actos de rebelión que hay que dejar. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hemos visto hasta aquí 4 principios para cuidarse de no agraviar al Espíritu Santo. Recordémoslos:
no coquetee con el pecado, no caiga en desamor hacia el Espíritu Santo, no practique la idolatría y no sea rebelde. Finalicemos con el quinto y último principio, Pastor Ángelo. El quinto y último principio para no agraviar al Espíritu Santo es: no deje de arrepentirse. Así como suena, no deje de arrepentirse. Vea lo que dice Salmo 51:11. Está hablando David: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es ese sentimiento de dolor, es ese sentimiento de profunda tristeza cuando hemos obrado mal, que nos lleva a nosotros a cambiar la conducta. La iglesia actual podríamos decir que es una iglesia impenitente, es una iglesia indolente frente al pecado. La iglesia moderna, vea, no le duele pecar. Creímos que porque nos arrepentimos una vez, entonces ya fue suficiente. Pero le quiero decir algo: la falta de arrepentimiento en la iglesia también agravia al Espíritu Santo. David pecó y tan endurecido estaba su corazón que él no se arrepintió. Él convivió con el pecado sin confesarlo más o menos durante un año. David quiso vivir como si nada hubiese pasado, como quieren vivir algunos cristianos hoy día. Pero independientemente de lo que pensara David, el Señor estaba esperando que su hijo se arrepintiera. Así que la paz y el vigor espiritual de David se secaron. Eso está en el Salmo 32, del 1 al 5, y se lo voy a leer. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Qué nos muestra este salmo, pastor? Este salmo es posterior al arrepentimiento de David. Él reconoció, luego de haberse arrepentido, que antes de hacerlo, la mano del Señor pesaba sobre él y su vigor espiritual, pues obviamente había decaído. Pero cuando David fue confrontado por el profeta Natán, David entonces se volcó en un arrepentimiento genuino. Y David, pues conocedor de lo que le había pasado a Saúl, le suplicó al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vea, tanto valoraba David al Espíritu Santo que temió correr la misma suerte que corrió Saúl. En cambio, Saúl, cuando fue reconvenido, cuando fue confrontado por el profeta Samuel, lejos de arrepentirse y suplicarle al Señor que no le quitara el Espíritu Santo, vea lo que él no quiere que le quite. Primer libro de Samuel 15, 25 al 31. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para orar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Estaba más preocupado por su imagen que realmente por su actitud pecaminosa. Exactamente, él estaba interesado en mantener el poder. Él quería que Dios no le quitara el poder. Él no quería que, o sea, si le quitara el Espíritu Santo no había problema. Lo importante era que no le quitara el poder. Bueno, pastor, ¿y qué pasó con Saúl? Bueno, como Saúl no se arrepintió en serio, ni valoró al Espíritu Santo, entonces el Señor se apartó de él. El primer libro de Samuel 16:14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. El arrepentimiento, vea, es tener esa delicadeza de pedir perdón al Señor por haber ofendido profundamente a su Espíritu Santo. Es un santo temor por ocasionar heridas a su corazón. Para muchos el arrepentimiento se ha rebajado simplemente a una oracioncita impenitente sin dolor
por haber lastimado a Dios. O una simple oración de fe. O una simple oración de fe. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dolor profundo por el pecado, dolor profundo por haber ofendido al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué debemos arrepentirnos? Bueno, de todo pecado. Como cristianos debemos arrepentirnos de todo pecado, pues es el pecado lo que agravia al Espíritu Santo, como ya lo habíamos dicho. Debemos dolernos por lo que Él se duele, debemos entristecernos por lo que Él se entristece. Nosotros debemos repudiar lo que el Espíritu Santo repudia. Bueno, pastor, ¿cómo sabemos realmente que en verdad David se arrepintió? Vea, David nunca más volvió a adulterar, ¿sí? O sea, de David leemos que adulteró solo una vez, nunca más lo volvió a hacer. Quizás como humano fallaba en otras cosas, pero David una vez era reconvenido, era confrontado con la palabra de Dios por medio del profeta, jamás volvía a tropezar de nuevo con la misma piedra. En cambio Saúl, que amaba este mundo, que amaba el reino y que amaba todos los bienes materiales que el reino le podía dar, entonces él tuvo un arrepentimiento aparente. El pecado entonces terminó apoderándose de él y cada vez descendió más y más y más. Se atrevió incluso a querer obstaculizar el propósito de Dios con David, persiguiéndolo a muerte, y llegó al extremo de consultar a una bruja. Cuando nosotros no nos arrepentimos, vea, nosotros nos estamos exponiendo, nuestro corazón se puede endurecer de tal manera que abandonemos hasta el Señor. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo damos inicio a una nueva serie, El Poder de la Adoración, con el primer tema, requisitos para adorar a Dios. Pastor Ángelo, por favor, compártanos una breve introducción a este tema. A Dios no se adora de cualquier manera. A Dios no lo adoramos a nuestro antojo, a Dios no lo adoramos como a nosotros nos parezca. Dios mismo establece en su palabra cómo es que nosotros debemos adorarlo. Él es el Señor, Él es quien pone las condiciones, Él es quien pone los requisitos. Es sorprendente que hoy día que deseemos adorar a Dios haciendo actos de magia en los púlpitos, poniendo rines de voceo, tirándonos almohadazos, y llamemos a eso adoración, llamemos a eso show, espectáculo. Eso no es adoración, eso deshonra al Señor. Dios ha dicho en su palabra cómo es que se debe honrar. Y bueno, le doy un anticipo. Dice claramente el libro a los Hebreos que nosotros debemos adorar a Dios como a Él le agrada, con un espíritu reverente, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está en el Nuevo Testamento, como para que no piensen que es del Antiguo Testamento. Anunciaremos tu gran bondad. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, el Muro de Vidas con Propósito. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.